Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5066 del año 2017, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por Francisco Witt Huarcaj contra el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Sololá. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Quien promueve el amparo señaló como acto reclamado la resolución que emitió con fecha 28 de septiembre de 2015 el juez de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Sololá en el proceso penal identificado con el número 07002-2014-00925. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, con sede en Antigua Guatemala, en función de Tribunal de Amparo, en el fallo de primer grado fechado el 11 de octubre de 2017, consideró: la figura del agravio es un elemento indispensable para el otorgamiento de la protección que brinda el amparo y este lo constituye todo perjuicio que afecte en forma cierta y directa a una persona, ya sea personalmente en sus bienes o en sus derechos o facultades, ocasionado por un acto de poder que vulnere un derecho fundamental, por lo que del estudio correspondiente de los antecedentes y los agravios expuestos por el amparista, se establece en cuanto al acto impugnado que lo constituye la resolución de 28 de septiembre de 2015, que ordenó la entrega de los objetos incautados por el Ministerio Público que fueron entregados a Julián Palash Tuis como alcalde auxiliar de la aldea Xacaxac, Sololá, según auto de 9 de diciembre de 2014, y para verificar si existen las violaciones de derechos como se denuncian, al analizar la argumentación que el postulante esgrime para pedir la protección constitucional, encuentra que si bien denuncia violación de derechos constitucionales, no hizo un señalamiento concreto en cuanto a la forma que le fueron violados los derechos que aduce, puesto que la actuación del juzgador en el sentido de ordenar la entrega de aparatos que pueden constituir evidencia dentro de un proceso penal se encuentra enmarcada dentro de las facultades que la ley le provee y de la revisión de los antecedentes, se determina que el postulante no agotó la vía ordinaria previa a accionar la extraordinaria, puesto que en cuanto a la acusación de no haber sido citado, oído y vencido en juicio, este tribunal estima que el postulante, siendo el representante legal de la entidad demandada, o sea, de la radio comunitaria, tuvo conocimiento de la denuncia entablada en su contra y máxime si en el inicio del proceso fueron incautados los aparatos y equipo que refiere. Desde ese momento fue parte dentro del proceso, pudiendo accionar y ejercer su defensa como lo estimara conveniente, planteando los recursos y remedios procesales a su alcance. Puesto que el hecho de no ser favorable a sus intereses lo resuelto por la autoridad impugnada mediante la resolución que constituye el acto reclamado, tal circunstancia no constituye violación a las garantías fundamentales que denuncia, no pudiendo la instancia extraordinaria revisar lo actuado por la ordinaria en el uso de sus facultades legales cuando no se evidencie violación de normas y garantías constitucionales como lo ha sostenido la Honorable Corte de Constitucionalidad, lo que no sucede en el presente caso, y no puede pretenderse que por la vía extraordinaria del amparo se revoquen decisiones ordinarias basadas en ley y se ordene a la autoridad reclamada dejar sin efecto lo resuelto, ya que de hacerlo se estaría invadiendo la esfera de sus facultades y suplantando en el ámbito constitucional una función ordinaria, convirtiendo el amparo en una instancia revisora. Por lo anterior, ante la inexistencia de agravio o violación de norma constitucional alguna que pudiera ser restituida por medio de la protección del amparo, se llega a la conclusión que la petición formulada resulta notoriamente improcedente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió
deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Francisco Witt Huarcash en la calidad con que actúa, interpuesto contra el juez de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Sololá. Condena al pago de costas al postulante y se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado Sergio Manfredo Beltetón de León, la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del 5º día de notificado del presente fallo, bajo apercibimiento que de no hacerlo su cobro se hará por la vía legal respectiva. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Francisco Witt Huarcash, quien se asiste durante la audiencia de la traductora Noelia Pablo Salojo y actúa con el auxilio del abogado Sergio Manfredo Beltetón de León, y me informan que compartirán el uso de la palabra. Pueden proceder, por favor. Radio comunitario, yo la nombre que hacen la para la comunidad, porque en 2017 viene chicanac alcalde comunitario y la nombre que hacen. La radio comunitaria de Sololá ha estado al servicio de la comunidad. Don Francisco Witt Huarcash ya no es alcalde comunitario de ese caserío. Radio Katzinchka, cualquier accidente ya avisa, y cualquier problema ya avisa, y haré nom Katzinchka y mancas abierta radio. La radio comunitaria ha estado siempre al servicio de la comunidad, especialmente cuando hay accidentes, cuando hay cualquier situación que pasa siempre en la aldea. Y la comunidad la casería central y Mashuta Chlan Zamagwan comunidad Katzinwa y Haru autoridad y Ptenacoachic Cantón Shagashaka y Kowa presente, Tusirin Kahorach Mancas Opirta Radio. La radio comunitaria no solo está trabajando en un solo cantón, sino que está trabajando en otros caseríos, en otras aldeas, y también, si ustedes ven, los alcaldes comunitarios que están acá, ellos no quieren soltar la radio comunitaria porque siempre ha estado al servicio de todas las actividades que se ha hecho. En Kiev, Kaunakas, comunidad casería central y Shagashak, en Kiev, nunca has opierta radio porque es blanco nom Katsiuchka y el ancarto nom Yakortopira Hua y echar por la comunidad Rochka. El caserío central Cantón Shagashak han dicho que sí, siempre ha estado al servicio de la comunidad, y también la gente no quiere soltar la radio. Y Shuri y Waguayara Kamandara. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco Witt. Queda en el uso de la palabra el abogado Beltetón de León. Muchas gracias, señor presidente, honorables magistradas y honorables magistrados. Efectivamente, el alcalde comunitario que me antecedió, don Francisco Witt Huarcash, afirmó claramente el fondo del asunto. En cuanto a que la radio comunitaria del cantón Shagashak de Sololá, del municipio y departamento de Sololá, pertenece y presta un servicio directamente a esta comunidad. Entonces, ese es el aspecto de fondo. Sin embargo, honorables magistradas y magistrados, consideramos que el asunto aquí se origina de un proceso bastante irregular. El juez de primera instancia penal de Sololá
interviene en este proceso a solicitud del Ministerio Público, de una unidad específica del Ministerio Público que se denomina unidad de que trata los delitos de el hurto de frecuencias radioeléctricas en Guatemala. Esta unidad denuncia la existencia de una radio que no tiene la autorización legal de parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones para operar, lo que no es en ningún momento un delito, un tipo penal que esté establecido en nuestra legislación penal sustantiva, sino por el contrario se trata de una falta administrativa contenida en la ley específica de la materia, que es la ley que regula las telecomunicaciones en Guatemala y que establece un procedimiento administrativo y que al final regula una falta administrativa que tiene como máximo costo ponerle una multa de $10,000, tal como aparece en esta misma legislación, otorgando el debido derecho de defensa a las partes para que se pronuncien y para que hagan sus alegatos, su defensa en estos casos, ¿verdad? Sin embargo, desde hace algún tiempo, debido a presiones que tiene la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Ministerio Público en esta unidad específica, se ha venido dando una persecución penal y criminalizando el uso uso tal vez indebido, según lo que establece la ley de telecomunicaciones, de frecuencias radioeléctricas en Guatemala. Es decir, el uso que no tiene autorización del Estado para este extremo. Sin embargo, nosotros consideramos, y hay estudios técnicos, científicos al respecto, de que no se puede tener como hurto de frecuencias radioeléctricas, porque en el espacio estas ondas radioeléctricas no pueden ser sustraídas y por lo tanto no pueden ser objeto de los elementos del delito de hurto, que significa la apropiación y el traslado. En consecuencia, de acuerdo a la tipicidad del delito de hurto, no se puede dar este tipo penal en el fenómeno de lo que constituye la interferencia, tal vez ilegal, administrativamente, de las frecuencias radioeléctricas en Guatemala. Pero en el Código Penal guatemalteco no existe la figura penal, el tipo penal de uso de frecuencias ilegales en Guatemala. El uso ilegal de frecuencias radioeléctricas. Es un tipo penal que está venido hace como 5 años o más, ha venido siendo tratado y discutido en el Congreso de la República para que se establezca finalmente la existencia o no de este delito en nuestra legislación sustantiva penal. Sin embargo, hasta el momento no existe en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, no existe ese tipo penal. Pero eso es el fondo del asunto, honorables magistradas y magistrados. El punto en este caso es de que, como les decía, en este proceso atípico, porque el Ministerio Público inicia una persecución penal en contra de la radio Juventud, que se ubica en el cantón Xacaxac del departamento de Sololá, inicia esta persecución penal sin establecer ni sindicar absolutamente a nadie. Es decir, en este proceso, ustedes tienen ahí el proceso sub judice, no aparece una persona sindicada que ha sido procesada penalmente por este caso. Simplemente se ordena el decomiso de estos aparatos y se lleva a cabo el decomiso hace algunos años. A raíz de que el juez emite una enmienda de procedimiento que sería en lo civil, pero en lo penal es la actividad procesal defectuosa, el juez penal de Sololá devuelve los aparatos a la comunidad a través de su alcalde comunitario, que es el señor Julián Palash Tius. Le devuelve los aparatos a él en su calidad de alcalde comunitario. Se rearma, se devuelve, la comunidad está agradecida, se pone a funcionar la radio y sigue cumpliendo sus funciones como hasta ahora esta radio en este cantón, en esta comunidad indígena Cachiquel. En ese sentido, honorables magistrados, posteriormente viene a raíz de una decisión de la Corte de Constitucionalidad hace algunos años, el juez de primera instancia penal de Sololá le reitera nuevamente el pedido a don Julián Palash Tius, que en este tiempo ya no era alcalde comunitario de la comunidad, es decir, ya no era autoridad indígena, y le exige la devolución de los aparatos cuando él ya no tiene esa potestad de decidir a quién poder devolverlos, porque es una radio propiedad de una comunidad indígena a la que él ya no es su autoridad. En ese sentido, se le ha hecho ver al juez de primera instancia en varias oportunidades y en procedimientos que se han tenido en audiencias allá en Sololá, haciéndole ver esta realidad,
que el señor Julián Parás Twist ya no puede devolver los aparatos porque él ya no es la autoridad dentro de la comunidad. Entonces, la comunidad viene y se siente amenazada, honorables magistrados y magistradas, porque considera que se le está amenazando y violentando su derecho al debido proceso, específicamente a su derecho de defensa. ¿Por qué? Porque en este proceso, honorables magistrados, como dije en un principio, no aparece nadie como sindicado, mucho menos la comunidad, mucho menos don Julián Parás Twist, ni mucho menos ningún alcalde comunitario, ninguna autoridad de esta comunidad. Entonces, ellos no forman parte, no están en el juego, en el ring, digamos, del proceso penal, sino que simplemente están afuera del proceso penal y no tienen cómo ingresar a defender sus derechos como comunidad. En ese sentido es que recurrimos de amparo porque no tenemos otra alternativa, sino recurrir al Tribunal Extraordinario de Amparo, al proceso constitucional extraordinario de amparo, para que exista la posibilidad de que esta comunidad defienda sus derechos. Ese es el punto del amparo, honorables magistrados, dejando por un lado el fondo del asunto en cuanto a la legalidad o no de la existencia de radios comunitarias, que nosotros creemos que sí existe esa posibilidad, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sus artículos 2, 3, 4, 5, 8, 12 del convenio 169, el artículo 66 y 67 de la Constitución Política, normativa también contenida en los convenios internacionales suscritos por Guatemala, lo que nos ampara su vigencia y su positividad, de conformidad con el artículo 44 y 46 de la Constitución Política. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero ese es el fondo del asunto. El asunto aquí al que recurrimos a ustedes es que queremos tener la oportunidad, me refiero como comunidad indígena, Cachiquel de Sololá, que tiene ejercicio de sus derechos funcionando una radio comunitaria, que se le respete el derecho de defensa y se le permita ingresar al ruedo del proceso penal en el que está siendo amenazada de ser sustraída de sus derechos. En ese sentido es que no es correcto, ni es veraz, ni es exacto lo que dice la sentencia impugnada de apelación emitida por la Sala de Apelaciones de Antigua Guatemala. Efectivamente, fíjense, honorables magistradas y magistrados, que la Sala dice que desde un principio la comunidad, a través de sus representantes, estuvo o fue parte del proceso penal sub judice. Esto es totalmente inexacto, honorables magistrados, porque como les digo, si ustedes revisan el proceso, su expediente, no existe nadie sindicado en este proceso. Entonces, es imposible, es inviable jurídicamente que la comunidad pueda ingresar a defender sus derechos. Entonces, dice incorrectamente y de forma inexacta la sentencia que impugnamos de apelación, que no se agotó en ese sentido la vía ordinaria. ¿Cómo podíamos agotar la vía ordinaria, honorables magistradas y magistrados? ¿Cómo podíamos hacerlo si no somos parte dentro del proceso penal que es de lo que origina este amparo? ¿Cómo podemos ser parte si no somos sindicados? En el proceso penal, ustedes lo saben muy bien, está el sindicado, está su abogado defensor, está el Ministerio Público, está el querellante adhesivo y ahora el agraviado, de acuerdo a las reformas del 7-2011, que tiene la posibilidad de participar dentro del proceso, en las audiencias y en todo sentido dentro de un proceso penal. Y el juez, por supuesto. En este caso, sin embargo, no existe la posibilidad de que entre una persona a participar dentro de un proceso, pero sin embargo está siendo afectada en sus derechos. En cualquier momento, señores magistrados, podrían ingresar a la radio de este cantón con lujo de fuerza, miembros del Ministerio Público, de la unidad que ya les mencioné, miembros de la Policía Nacional Civil, y sustraer nuevamente los objetos, las cosas, los aparatos y las computadoras y todo que forman parte de esta radio comunitaria, sin que se haya podido defender la comunidad en este proceso. Entonces, eso es lo que pedimos, honorables magistrados, que se nos otorgue participación dentro del proceso para defendernos y que sea el juez
el que defina esta situación en su oportunidad. Pero ¿cómo va a ser que no podamos nosotros entonces, sin ser parte dentro del proceso, se nos va a despojar de nuestros derechos, contradiciendo definitivamente el artículo 12 constitucional, el artículo 4 de la Ley de Amparo, Decisión Personal y de Constitucionalidad, el artículo 4 y 20 también del Código Procesal Penal, el artículo 16 de la Ley de Organismo Judicial y el convenio de 169 de la OIT, que dice que el Estado, sin ser paternalista, debe de velar por el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas dentro del marco jurídico establecido en cada país miembro o que suscribió este convenio. Es decir, solicitamos, honorables magistrados, reitero, la posibilidad de defendernos, de ingresar al proceso, de que la comunidad como tal, que va a ser afectada al ser despojada de estos aparatos en cualquier momento, tenga la oportunidad de plantear un recurso de reposición, de plantear una apelación, de plantear una cuestión prejudicial, por ejemplo, diciendo que este caso debe dilucidarse primero ante las autoridades administrativas de la Superintendencia de Administración de Telecomunicaciones y posteriormente entrar a la fase, si es que se da el caso, a una fase criminal. 2 minutos, abogado. Muchas gracias, señor presidente. En ese sentido, entonces, considero que la comunidad de Xacaxac de Sololá ha sido marginada de un proceso penal y corre el riesgo de ser despojada de sus derechos. En ese sentido, honorables magistrados, quiero, con su venia, señor presidente, solo leer un párrafo del libro. Al lugar puede ser. Gracias, muy fino, muy amable. Del libro de la doctora Gladys Tzul, Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, que aunque se refiere a Totonicapán, se aplica a distintas comunidades indígenas en Guatemala. Y dice, en este libro entiendo como sistemas de gobierno comunal indígena a las plurales tramas de hombres y mujeres que crean relaciones históricos sociales que tienen cuerpo, fuerza y contenido en un espacio concreto, territorios comunales, y para gobernarlo las tramas actualizan estructuras de gobierno que han heredado para conservar, compartir, defender y recuperar los medios materiales para la reproducción de su vida humana y de animales domésticos y no domésticos, todo esto lo entregan en el territorio. Y al referirse a la asamblea comunitaria dice, la asamblea como forma comunal de deliberación para resolver problemas cotidianos, asuntos de agresión estatal, resolver cómo y de qué manera se redistribuye lo que se produce en las tierras comunitarias u organizar la rendición de cuentas y de bienes comunales. Al tratarse en este caso de bienes comunitarios o comunales, es la asamblea comunitaria la que tiene la potestad política y real de disponer de sus bienes. El señor Julián Palach Tuis ya no es miembro de la comunidad, sí es miembro, pero ya no es miembro de las autoridades comunitarias y por lo tanto él no puede ir a sustraer de algún lado estos aparatos y devolverlos porque caería en problemas con su comunidad. Por lógica, él no tiene esa potestad ya. Entonces, es la comunidad la que tiene que ser la que se defienda y contra la que tiene que dirigirse el juez de instancia penal para los efectos de que ésta tenga oportunidad de defenderse dentro de ese proceso penal. Termino, honorables magistrados, saludando a las autoridades que nos acompañaron, que son autoridades indígenas comunitarias de la comunidad que me refiero, de Sololá, las comunidades de San Juan Zacatepeques y las comunidades de Palín Escuintla, que respaldan este proceso, honorable magistrado, señor presidente. ¿Por qué? Porque es una reivindicación actual que implica, si en este caso no es del fondo del asunto, sí es la posibilidad de que no se ignoren los derechos de defensa de las comunidades indígenas en Guatemala, que se le dé la posibilidad de participar dentro de un proceso penal y que tengan la oportunidad de defenderse dentro de las distancias que corresponden dentro de nuestro ordenamiento jurídico vigente. Únicamente, señor presidente, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, abogado Beltetón de León. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. En el presente caso, se trata de la apelación de una sentencia que ha sido emitida por un tribunal de amparo. Dicho tribunal de amparo es la Sala Mixta Regional de Zacatepeques, Antigua Guatemala. La sentencia que fue emitida por el tribunal de amparo es fundamentada en un amparo que fue solicitado
tomando en consideración que se estaban vulnerando derechos de comunidad indígena con relación a una resolución que fue emitida por un juez de primera instancia en donde requiere la entrega de la evidencia que puede ser útil dentro de un proceso penal. Tomando en consideración este tipo de resolución, se puede advertir los aspectos que efectivamente fueron resueltos en dicha sentencia. 1. Que primero se debe agotar la vía ordinaria, por lo cual se estaría incumpliendo el artículo 19 de la Ley de Amparo, Extinción Personal y de Constitucionalidad, porque tal y como lo ha manifestado tanto el abogado del amparista, en cuanto a que solicitan oportunidad de pronunciarse en un proceso penal, por lo cual se advierte de que este proceso penal se encuentra todavía en una etapa en la cual se puede hacer los requerimientos ante un juez competente. Si hay inconformidad respecto al actuar del juez, existen los remedios procesales o los administrativos para poder hacer ver esta situación. Si es por parte del Ministerio Público o de las autoridades de la Policía Nacional Civil, también existen los mecanismos legales para poder hacer ver cualquier inconformidad en cuanto al actuar de los mismos. En ese orden de ideas se considera que efectivamente aquí no se ha agotado toda la vía ordinaria correspondiente para que se considere que ha sido agotada la definitividad, como lo establece el artículo 19 que mencioné. El otro aspecto que fue tomado en consideración por el Tribunal de Amparo es de que no se ha causado ninguna vulneración a ningún derecho fundamental. En ese orden de ideas, esta representación considera que la sentencia emitida por el Tribunal de Amparo se encuentra ajustada a derecho y de conformidad con las propias actuaciones judiciales que fueron puestas a la vista del Tribunal de Amparo, se estableció que efectivamente no se agota el principio de definitividad, como tampoco existe un agravio que sea de relevancia constitucional y que deba ser reparado por vía del amparo. En ese orden de ideas, la Fiscalía solicita que el recurso de apelación que ha sido planteado se declare sin lugar y como consecuencia se confirme la sentencia que fue emitida por el Tribunal de Amparo el 11 de octubre de 2017. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se concluye la presente audiencia. Buen día.